porque la virginidad es muy relativa. Yo creo que estábamos hablando antes, por ejemplo, una mujer que no haya mantenido relaciones con penetración y que use tampones, y a veces pues ese himen no está nuevo. La virginidad no es el himen, va más allá. Es que antes tenías que enamorarte, tenías casi que casarte para estar haciendo sexo con aquella persona. Lo envió la naturaleza, el ciclo menstrual. No, lo que envió es el aviso para que te quedes embarazada, ¿no? Es curioso. Sí, pero se llama ciclo menstrual. El inicio de las relaciones en Latinoamérica, 12, 13 años. Y ahora aquí en España, 13 años, ¿no? Creo que si le preguntas en la calle a 20 personas qué es el doble método, ¿sabes qué es el doble método? No. Anticonceptivo, ¿no? No. Pues el doble método. Estoy atrasada, doctor. No. Recuerdo a mi madre que decía, ay, esto que no lo vea nadie, ¿eh? Eso es muy asqueroso. Y eso de la regla, que los hombres no lo vean. Yo no soy tan joven tampoco, yo soy de la época que escuchaba cuando estaba estudiando, que te lo pregunto ahora, que no te podías duchar con la regla. Ah, sí, bueno, no podías ducharte, Uh-huh. no podías tocar una planta porque decía que se moría. Imagínate. No podías tocar leche porque decía que se cortaba. Cocinar. Estabas como enferma. Tengo una curiosidad que te voy a preguntar también que tiene que ver con esto de las relaciones, el sexo y eso. Antiguamente, tener relaciones con la regla. Estamos aquí con el doctor Félix Lugo. Entonces, allá afuera estábamos hablando de cosas muy interesantes. Sí. Muy interesantes. Hemos hablado de senos, de himen, de reconstrucciones, de himen, de líbido, de sensibilidad. Doctor, empecemos por algo. La himenoplastia. Hablemos de himenoplastia, que yo pienso que hay muchas personas como yo que les interesa el tema. Sí, a ver, la himenoplastia es para el que no esté afín con el término, pues es la reconstrucción del himen. Y pues dependiendo de la cultura, pues hay culturas que lo solicitan, otras que no, pero todo gira en torno a algo llamado virginidad. Entonces, claro, si en la actualidad pues podemos tocar ese tema de la virginidad, que si la cirugía del himen es una cirugía relativamente sencilla, la reconstrucción, siempre y cuando haya tejido que reconstruir, porque cuando se rompe el himen quedan unas cositas de mucosa vaginal que llamamos carúnculas. Entonces es a partir de ahí, carúncula es como lo que quedó del himen, ¿sí? Sí. Entonces nosotros tenemos que reconstruir el himen a partir de esas carúnculas himeniales y a veces son muy pequeñitas, entonces no hay tanto tejido himenial para reconstruir. Pero es verdad que es una cirugía que a pesar de, dependiendo del ambiente donde te encuentres, te lo pueden solicitar más o te lo pueden solicitar menos, porque es en torno a esa parte cultural o esa parte pues de lo que representa en torno a la virginidad. Pero no sé si a ti te sucede que hoy en día, Fina, en la época nuestra, yo me meto en tu época porque no era lo mismo hablar de virginidad ahora que antes. Sí, realmente antes quien no era virgen... Ni se hablaba, ¿no? Antes no se hablaba, yo creo. No, tenías Virgen, que ser imagínate. virgen y si no lo era, yo creo que había un silencio. Bueno, sí que en culturas, pues como la cultura de los gitanos, por ejemplo, hacen como una prueba con un bonito, pañuelo, sí, un ritual, que se tenemos, vive. Sí. También en la cultura, la religión árabe, cultura. Y sin ir muy lejos, en Latinoamérica, la forma como se vive la virginidad es diferente, porque pues hoy en día, bueno, no sé, yo tengo mucho tiempo fuera de Latinoamérica, pero en mi época, para no, ¿cómo te digo? La virginidad pues se tenía que llegar al matrimonio, bueno, como era antes, pues no podías mantener relaciones. Hoy en día esa realidad es otra y nosotros los ginecólogos la vivimos. Sí, yo pienso que sí, porque uno se tiene que sincerar con lo que hay realmente. Todos pasamos, imagínate, la época en que pasamos y buscamos la forma de mantener relaciones, entonces crean una cierta de creencias limitantes que en vez de empoderar lo que hacen es limitar. Entonces a la hora de mantener relaciones, cuando les toca o les duele, produce lo que se llama dispareunia porque están
pensando en otras cosas, hay bloqueos, hay contracciones de sus músculos perineales o falta de erección precisamente por esa desinformación o mala información en torno a la virginidad, porque la virginidad es muy relativa. Yo creo que estábamos hablando antes, por ejemplo, una mujer que no haya mantenido relaciones con penetración y que use tampones, y a veces pues ese himen no está nuevo, pues, eso que son mini tampones, pero la virginidad no es el himen, va más allá. Va Ya, más allá de todo, la parte sentimental, emocional. O sea, bueno, todo, yo creo que todos se pueden recordar de la primera relación. O sea, que es algo que se tiene que vivir de forma, digamos, bonita, ¿no? Que es algo que se ha perdido, ¿eh? Que yo creo que el sí, equilibrio hay que mantenerlo, porque yo ahora te digo, este, hay una cantidad de personas que nos llegan o sea, hoy en día te puedo decir, aquí en Barcelona, para hacer un poquito de educación ya más con números, es una de las ciudades donde más se está aumentando la incidencia o los números de enfermedades de transmisión sí. sexual. ¿Por qué? Bueno, porque hay un intercambio de parejas que no se veía antes. Y eso puedes encontrarte enfermedades mixtas, o sea, gonorrea, sífilis, clamidia en una sola persona, que antiguamente estas personas eran como etiquetadas, ¿no? Oye, tiene gonorrea. No, no, hoy es Es- cualquiera, ¿eh? Cualquiera de nosotros le puede suceder. Entonces, creo que se pasó de la virginidad, que era, bueno, una cosa celestial mágica, a, bueno, a algo que no, ya no tiene ni importancia. Estoy con 20 personas. Tiene que haber una responsabilidad en torno al sexo, que es lo que yo creo que nos falta mucho por recorrer a los que estamos en la parte educativa. ya. Es que antes em, tenías que enamorarte, tenías casi que casarte para estar haciendo sexo con aquella persona. Sí, Y ha pasado a todo lo contrario. Usted se debe encontrar con chicas, supongo que encontrará chicas ya muy jóvenes que vienen demandando sí, medicación sí, sí, sí. Hoy en día. anticonceptiva, que yo veo bien, ¿eh? Que yo veo bien. Sí, bueno, Pero yo si me buscan en las redes, yo soy muy pro método anticonceptivo hormonal, porque es lo que logró empoderar a la mujer. Aunque este tema es súper polémico, ¿eh? Yo creo que aquí nos van a bombardear la anticoncepción hormonal. Mira, me llegan muchas pacientes, muchas, ¿eh? Y la que lo esté escuchando me va a dar la razón es, no, 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 yo estoy cansado, doctor Lu, estoy cansada ya de cuidarme, que se cuide él. Entonces yo hago una pausa en la consulta, silencio. Digo, a ver, en los países donde se cuida él y la mujer no tiene ni voz ni voto en la prevención de embarazo, o sea, la mujer no tiene derecho ni a hablar. Entonces, lo que más ha empoderado a la mujer es poder decidir cuándo y de quién quedar embarazada. Y eso es método anticonceptivo hormonal, que además de prevenir el embarazo, le previene cáncer de ovario, cáncer de endometrio, los miomas, los pólipos, el acné, la caída de cabello, el sangrado fastidioso de la regla, aunque hay alguna mujer que la defenderá porque, ¿sabes qué pasa? Que ni siquiera es culpa por no hablar de culpa, sino por desconocimiento. Se piensa, no, es que lo envió la naturaleza, el ciclo menstrual. No, 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 lo que envió es el aviso para que te quedes embarazada, ¿no? Es sí, curioso. Sí, sí, pero se llama ciclo menstrual. Pero tienes razón, el inicio de las relaciones en Latinoamérica, 12, 13 años. Y ahora wow. aquí en España, 13 años, ¿eh? Por lo menos Barcelona, 13 años. ¿Qué significa esto? Que hay un consumo, que es otro tema, es que aquí vamos a este podcast, Es o que sea, no sé qué es va a hacer, pero largo. la pornografía, el consumo de Sí, pornografía, 7, 8 años, niños viendo. Ahora hay ciertos países que están tratando yo que estoy muy metido en redes, de tratar de identificar los menores y que esa información se bloquee, se banee, como lo hacen con cualquier página. De repente, cuando uno está buscando a los médicos nos pasa, queremos un artículo de una revista, para ujú, conseguirlo tienes que pagar. Imagínate, y se pagan $60 por un artículo científico donde tú quieres estudiar, aprender y ayudar a tu paciente. Entonces, hay ciertas páginas que lo descargan y, digamos, sin pagar. ya. Viene la policía y los bloquea. Pero ¿cómo no puede bloquear lo que es pornografía infantil? O bueno, pornografía en sí, porque
no es un consumo adecuado, ¿no? Es como se crean Ya, parámetros, ¿no? de valores imaginarios, porque a la hora de mantener relaciones no es una película, es la vida real, ¿no? Es curioso. Pero el tema de los anticonceptivos y anticonceptivos en pacientes por encima de 35 40 es curioso, ¿eh? Hay una cosa curiosa, Fino, te lo voy a comentar, que me encanta hay una fase de que la me vida donde cuentes. las mujeres no les gustan para nada las hormonas, las odian. Te lo dice un ginecólogo. No, no, que hormonas no, por favor. Eso es en la etapa reproductiva, que es cuando, o sea, las mujeres que no están buscando embarazo, en etapa reproductiva odian las hormonas. Dicen, ¿método anticonceptivo hormonal? No, 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 por favor. Pero cuando se acercan a la perimenopausia, todas quieren hormonas. Qué curioso, la misma, ¿no? O sea, que es cuando ya supuestamente ya está bien y quizás no necesita hormonas. Entonces, hay una falta de información Eso, yo creo que hay de una nuestra parte. falta, bueno, como una falta de educación también hacia la salud. Sí, bueno, salud sexual en los coles se hace el esfuerzo. Yo no quiero críticas constructivas. Se hace el esfuerzo, pero bueno, no se llega. No hay una información, una educación sexual correcta y preventiva, no lo hay, sinceramente. O sea, yo creo que si le preguntas en la calle a 20 personas qué es el doble método, ¿sabes qué es el doble No, método? Anticonceptivo, ¿no? ¿Eh? Pues el doble método. estoy atrasada, doctor. No es un atraso, es Estoy que muy este es el día atrasada. a día nuestro de los ginecólogos. Por eso es que yo también, esta podcast sirve para que todos los sanitarios que podamos alzar la voz en las redes. Este trabajo de ustedes es que se tiene que valorar mucho, porque necesitamos presencia en las redes. El doble método, ¿qué es? Usar un método anticonceptivo. Esto es doble método para la mujer. Usar un método anticonceptivo efectivo y Ujú. que solo dependa de ti, llámese método anticonceptivo hormonal para prevenir embarazo. Y le sumas el segundo método que sería el El preservativo para preservativo. prevención de enfermedades. Ay, qué Entonces, eso se llama bueno. doble método. Tú lo preguntas afuera en la calle. ¿Cuál es el método? Bueno, es que ni siquiera doble método, es que no usan. Es que no se usan métodos. Y después la pastilla del día siguiente, que no sé si sabes que existe una Sí, pastilla de emergencia, es así, ¿no? esta sí. Doble método también, Aquí, también, pero sin saber cómo se bueno, pero llamaba. en Pero torno a eso bueno, es curioso porque te dicen, no, no, yo no me tomé esa bomba de hormona. Doctor, imagínese, no, la bomba de hormona es el embarazo que te puede venir. Esta sí es una claro. bomba de hormona. Sí, de hormonas y más. Pero hay mucho mito alrededor sí, yo creo que entre la parte sexual y la parte reproductiva menstrual hay una cantidad de mitos finos, o sea, de verdad. Mira que yo tengo vídeos que se han viralizado, pero bueno, la época, yo no soy tan joven tampoco, yo soy de la época que escuchaba cuando estaba estudiando, que te lo pregunto ahora, que no te podías duchar con la regla. Ah, sí, ¿Sí o no? bueno, no podías ducharte, Ajá. no podías tocar una planta porque decía que se moría, Imagínate. no podías tocar leche porque decía que se cortaba, Cocinar, estabas como enferma. es correcto. Y Bueno, eso eso eran, es falta de educación, es educacional claro. totalmente. Pero se sigue en el 2025 si yo te digo, esto es una pregunta, ¿eh? No, Difícil. Si yo te digo, de 100 mujeres que no están buscando embarazo, no quieren embarazo, de 100 mujeres que yo le pregunto, ¿crees que la regla es necesaria en tu caso? Imprescindible para la vida. De esas 100, ¿cuántas dicen que sí y cuántas dicen que no? Que la regla en una mujer que no está buscando embarazo es te imprescindible para dicen la que vida. es imprescindible. ¿Cuántas? Quieren regla, ¿Sí? ¿Cuántas? muchas, Las me 100. imagino. Las 100. Bueno, las 100, quizás 90 y las otras 10 son pacientes mías, porque no lo decimos. No Pero es realmente, imprescindible. realmente si hay un mensaje que tenemos que dar aquí, es que el ciclo menstrual es un ciclo menstrual reproductivo. O sea, la finalidad principal del ciclo menstrual es que quedes embarazada. Entonces, cuando una paciente llega a mi consulta, dime tú si yo estoy equivocado, pero llega a la consulta y me dice, mira doctor, es que yo no quiero nada artificial, yo quiero todo natural, yo quiero mi regla natural. Y tener la regla un mes, 2 meses, todos los meses quiero tener, porque eso es lo más natural. Yo digo, no, no, no. Lo más natural es que tú tengas una regla y te embaraces. Ya está. Claro. En el momento que tú no te embarazas, ya estás contra la naturaleza. Eso es hablando como si estuviéramos en el siglo pasado, porque realmente la mujer tiene que vivir, tiene parte social, tiene recrearse profesionalmente,
no se pueden tener 10 hijos como se tenían antes. Y entonces ese ciclo menstrual tendríamos que cambiarle el nombre. Yo le pondría ciclo reproductivo de desgaste ovárico y uterino para quedarse embarazada. Y la gente se sentaría y no querría su ciclo. Porque antiguamente tampoco, antiguamente no habían compresas, ¿verdad? Ni salvas lip, ni compresas. No, Ajá. ¿Cómo eso se hacían ustedes? apañaba ¿Cómo? con toallas Ajá. y con cosa muy sucia, no sé, Sí. poco higiénico. Bueno, es bueno que a mí me gusta tocar, o sea, primera vez que lo pregunto, pero yo creo que el podcast se presta, ¿por qué? Porque hay países donde hay una cosa que se llama pobreza menstrual. Bueno, No tienen para comprar salvaslip, no tienen para comprar tampones, quedan embarazadas con 13 años y todavía nosotros le estamos diciendo que los métodos anticonceptivos hormonales son malos. O sea, ¿cómo? bueno, yo, doctor, encima recuerdo a mi madre que decía, ay, esto que no lo vea nadie, ¿eh? Eso es muy asqueroso. Y eso de la regla, cuando que los hombres no lo vean. Sí, sí, Y tú te es sentías verdad. como un poco sucia y repudiada aquellos días, porque encima te decían que no te ducharas. Bueno, yo Bueno, supe, ahora hay un movimiento reivindicando, que yo creo que tampoco se puede uno pasar al otro lado, reivindicando el sangrado menstrual. Entonces, bueno, que si te manchas la ropa, que no te la cambies. No, a ver, a ver, cámbiatela. Es algo es una natural. cuestión Pero lo ves higiénica, en redes, no, y entonces andan con su ropa, o sea, manchada de sangre. No, a ver, yo por creo que higiene, también, sí. por higiene. Bueno, también hay un falso empoderamiento con el ciclo menstrual que creen que la mujer que menstrua está más sana que la que no menstrua. Y eso se cumple solo en una condición, si es una falta de comunicación entre el cerebro, los ovarios y el útero. Cuando eso sucede y no menstrua, hay un problema. Pero si es porque está lactando, no hay ningún problema. Si es porque está en la menopausia, el útero puede dormir. Si todavía no se ha desarrollado, el útero puede dormir. O sea, el útero puede dormir. Él no tiene por qué avisar que quiere quedar embarazado. ¿Qué es eso? Ya. Sí, es Pero yo es curioso. que creo que, bueno, tú tienes la regla y te educan como mujer, que tiene que hacer toda una serie de cosas y tal y cual, y que toda la vida existirá, al menos yo lo he Eso, vivido así, exacto, era lo que se creía toda la antes, vida exacto. Bueno, existirá, pero es la época, vamos a repasar, la época que tú no podías cocinar con la regla, claro. la época, o sea, Y tú cuando, por ejemplo, la menopausia, yo sé que llegó un momento que sentí, pues eres menos mujer, o yo qué sé, ya no eres mujer. porque no sé, No, la no, falta, no hemos educado en que lo importante de la etapa reproductiva, no es, o sea, me voy a explicar diferente. El útero es el único órgano que se necesita para quedar embarazada, o sea, tiene una importancia en el embarazo. Del resto, no tiene ninguna otra función. Los ovarios son los que dan la pauta de si estás o no estás en la menopausia, si estás equilibrado hormonalmente. No es el sangrado que sale del útero, ya, es el ovario. Por eso es que yo diría que tenemos que cambiarle el nombre al ciclo, en vez de ciclo ovárico. Y ya, no, se le quitaría importancia al ciclo, al sangrado y se le haría importancia al ciclo, digamos, al ovulatorio. Pero yo tengo una curiosidad que te voy a preguntar también que tiene que ver con esto de las relaciones, el sexo y eso. Antiguamente, tener relaciones con la regla, yo nunca he tenido. ok, Porque pero se veía bien, se veía mal en tu yo, entorno. mi madre me dijo, recuerdo esas palabras. A un hombre le da asco cuando tienes la regla verte. No sé. Sí, Y era eso como me muy, quedó. ahora pues es como, pues, es verdad que durante la regla hay ciertas condiciones que podrían aumentar las infecciones porque la sangre en sí, como llamamos nosotros, puede ser un factor, un caldo de cultivo para las bacterias, pero eso no es así tampoco. Eso tiene que ser de repente que sangre mucho o que no te podías entrar en la piscina con la regla porque te iba a Ah, dar una sí, infección. sí, O sea, sí. hay una serie de falsas creencias en relación la regla es un evento que es súper controversial. Yo creo que este podcast entre relaciones sexuales, la himenoplastia, la regla y los anticonceptivos estamos mandados. a hacer. Menos mal que no tocamos aborto y otras cosas, porque si no, no. No, pero son cosas a profundizar, ¿eh? Porque, bueno, yo pienso que esto ya desde pequeña lo vas viviendo, lo vas asumiendo
y lo normal es cuando tienes la regla no tener relaciones sexuales. Claro, lo normal es no tener la regla si no estás buscando embarazo. Esa tendría que ser la normalidad de aquí en adelante, porque la que tiene la regla y no quiere embarazo está en riesgo de quedar, De porque no quedar. usa método anticonceptivo. O sea, es, es la antítesis de lo que realmente quiere. O sea, no sé si me expliqué bien. O sea, lo normal es no tener la regla si no quieres embarazo, ¿verdad? Y que te cuides y descanses tu útero y tus ovarios. Es que eso es importante que quede como que, mira, si hay algo que se quieren recordar es eso, pues que quizás el empoderamiento real de la mujer de hoy en día es el poder eso, separar las relaciones de tener un hijo y nunca mejor que con un método anticonceptivo hormonal que les va a prevenir otras cosas. Yo creo que eso es un mensaje bastante potente, ¿eh? A ver si es verdad. Si no nos van a criticar ahí en el... No. Bueno, yo te agradezco la oportunidad, ¿eh? Y Me ha tenemos que encantado, seguir con me ha estas controversias, sorprendido ¿eh? algunas cosas así que nos hemos contado y Voy a bueno, preparar algunas preguntas para ti, Fina, en el próximo. espero vernos próximamente con Otros temas. est- sí, o temas de estos pues que no se escuchan a No, cada momento ni son habituales de hablar. no, no, de hecho hay muchas cosas que les gustaría, por ejemplo, en mi caso que soy ginecólogo, las 10 preguntas que te gustaría hacerle al ginecólogo, pero no se las hace. Eso ya, o sea, no las hacen, pero cuesta, ¿no? Pues, hoy en día, pues, es verdad que van a la consulta ginecológica súper bien, con bastante confianza, pero bueno, hay algunas preguntas por ahí que todavía me quedan debajo de la manga que en el próximo podcast. Nosotros, a nivel de consultas en Sans Institut, en el centro, llegas a empatizar mucho con la paciente Mm, y algunas veces pues nos contamos cosas que no contamos a nadie y no nos conocemos. claro, Y la paciente te cuenta cosas a ti y tú le dices, ah, pues a mí eso también me ha pasado y tal. Y habría van que cotillando. ¿Eh? afinar un poquito ahí. Bueno, mira, Doctor, muchas a ti, gracias a ti. y nos Nos vemos en la vemos próxima oportunidad. Gracias por rápido. la invitación. Será pronto. Bueno, muchas Hasta gracias. ahora, un placer. Adiós.